Me llamo Ana Oliva. Siempre he sido una gran interesada en el estudio de la psicología y el comportamiento humano, y me apunté al taller de la venganza y la reconciliación porque quería profundizar más en algunos aspectos de mi vida que veía importantes, tratando de buscar cómo avanzar en mi vida, cómo mejorarla. Creo que en primer lugar esa sensación que tenía de no entender el mundo en el que vivía, de observar esa cosa no armónica que existía, qué cantidad de violencia das y recibes, y no entender. Y me sonaba mucho que la venganza tenía que ver conmigo. Tenía que ver conmigo y con todos, que era un tema de especial interés. Esa quizás es la cosa para mí más importante. Y entonces, sí, decidí ir al taller para tratar de profundizar en el tema, porque era lo que se proponía, y en realidad para ver un poco de qué se trataba. Y de ese taller salí con el real convencimiento de que por fin el mundo en el que vivo me encajaba, lo entendía. Entendía que está montado todo sobre esta base en la que esto va a ser así. Más vale que te tranquilices porque esto es así, y lo ves en todas partes después. Después del taller de la venganza y la reconciliación, me di cuenta de que eso estaba en todas partes, en la más mínima cosa. Observaba a la gente y veía muchísimos ejemplos de cómo opera la venganza en la gente, desde la cosa más pequeña, desde ir al supermercado y observar si la cajera te mira mal o está mirando mal a otro, cómo el otro le devuelve esa ofensa recibida, porque ahora como me estás mirando mal, aprovecho si luego te equivocas con no sé qué para que venga el encargado para que te eche una bronca. Esa es una pequeñita forma de venganza, y ves cómo va de lo más pequeño a lo más grande. Si tú vas dándole a eso, y en nuestra sociedad no paramos de darle a eso, bueno, este es el mundo que tenemos. Entonces todo encajaba. Es así, funcionamos así. Me di cuenta no solo de que recibía acciones vengativas hacia mí, sino que yo también me vengaba, o necesitaba un resarcimiento, una cosa que me dejara un poco tranquilita, que cuando recibía una ofensa había que devolverla, con esa sensación de que, bueno, momentáneamente me dejará relajada. Y tenía mucho esa sensación de que yo era la que estaba tomando veneno y esperaba que se muriera el otro. Y haces acciones que son lo que te devuelvo, y al cabo de poquito tiempo, que parecía que eso se había relajado, necesitabas otra vez volver a eso, porque en realidad el tema de fondo y esa ofensa no se resuelve así, no la puedes resolver así. Así que siempre, periódicamente, volvía a esa necesidad de la torta que creo que me diste, o de la ofensa que creo que me hiciste, tengo que devolvértela una y otra vez, y eso tengo clara experiencia en mi vida, claro, porque no hay nada que me calme eso por esa vía. No me lo calma. La ofensa ya está hecha, está en mi cabeza y está en el pasado. Y nada que yo haga en ese sentido, de que como me has hecho esto, yo te voy a devolver esto otro, que si puede ser que sea del mismo nivel o peor, no te calma eso. Eso sigue ahí y sigues teniendo la necesidad de volver a hacerlo. Rabia, impotencia, frustración, hay
toda una serie de sensaciones que no son agradables. Y lo mejor de todo es que cuando devuelves una acción de carácter vengativo, al cabo de unos días la sensación que te queda es mucho peor. Mucho peor. No te sientes bien. Eso no te deja, qué bien esto que he hecho, estoy muy bien. No, te deja bajo de energía, con mal sabor de boca. Esa es la clara sensación que tenía, de que por aquí no es, por aquí no es. Por eso sabía que ese tema tenía mucho que ver con el estar en el mundo, ¿no? Así no quiero vivir, yo así no quiero vivir, con esto no quiero vivir, es amargo, es feo. En mi experiencia personal, cuando me he puesto así, yo no veo una persona en el otro lado. Eso es un objeto que me agrede. No, yo no veo en el otro alguien como yo. El otro, cuando empiezo a llenarlo de una serie de atributos, de lo malo, de lo malintencionado, yo no estoy viendo ahí la totalidad de esa persona. Estoy viendo una partecita y además casi, bueno, creo que peor que un animal, es un objeto. Si no hiciera eso, creo que tampoco podría devolverle la cosa, pues creo que me pasaría algo. Creo que por eso en otros momentos, cuando te das cuenta y ese mal sabor en realidad es porque en realidad sí estás viendo a alguien como yo delante, pero en ese momento no. Y si no lo veo, soy capaz de hacer cualquier cosa, porque eres un objeto y te voy a dar con todo. Es como tener la intención de dañar, si creo que me has dañado. Que te sientas, como mínimo, igual de mal que me he sentido yo. Creo que esa es la cosa que tratas de traspasarle al otro. Supongo que porque el sentirte mal, cómo me lo saco de encima es, bueno, pues ahora a ti te hago esto, a ver qué tal te sienta, a ver si aprendes. Esa para mí es un poco la idea. Creo que así funciona. Del mismo modo que creo que necesitas acompañantes en eso, si puede ser. Creo que esas cosas se ven muy claras cuando se separan parejas o hay peleas entre amigos. La gente está pidiendo, ¿eres de mi bando o eres del otro? Porque resulta que si no me acompañas en eso, ahora también me resiento contigo porque no estás de mi lado, porque la razón la tengo yo. Y entonces se exige que no me traicione nadie más, ya tengo bastante con uno. Entonces los demás que se pongan de mi lado y así creo que empiezan, pues eso, peleas entre familias. Bueno, hay de todo, hay un abanico enorme de manifestaciones vengativas en todos los ámbitos y en todos los campos. Grupos de amigos, parejas, padres e hijos, en todas partes. Relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones entre naciones. Es maravilloso, está en todas partes. Yo creo que la principal cosa que deberíamos hacer, primero, es tener en cuenta que siempre miramos estas cosas desde cuando yo me siento agredido. Y creo que hay otra forma de ver las cosas, importantísima para eso, que es que yo puedo también haber agredido. Cuando yo he agredido, tengo justificaciones de sobra para el por qué lo he hecho. Hacer ese ejercicio me parece que ayuda a entender que probablemente aquel que me está agrediendo está pasando por este mismo periplo. Le pasa exactamente lo mismo. El otro cree que tiene razones para hacerme a mí eso. Así que creo que sería muy bueno poner en marcha una cosa que me parece buena, que es la autocrítica en esos casos. Entonces, si soy capaz de ver una sola experiencia de estas en mí hacer, creo que puedo entender cuando otro me hace algo. Yo debería poder ver por qué esta persona responde así a algo que yo he hecho, por qué me lo devuelve así. Si me empiezo a poner en ello,
creo que ese ejercicio que estoy haciendo es hacerle similar a mí. Veo en el otro alguien como yo, que cuando recibe una agresión responde del mismo modo, porque a mí también me pasa, y somos todos muy parecidos. Y eso me parece que marca una diferencia, y a partir de ese momento puedo empezar a responder de otro modo, que no es tan compulsivo. Esa me parece que es un paso interesante. A mí me resultó muy útil, por ejemplo, para mí que tengo una enfermedad que no es cualquier cosa, eso que te coloca frente a la finitud de tu vida, porque todos creemos que viviremos para siempre, que la muerte no es para mí, en realidad todos lo sabemos, pero no nos lo creemos. Esa cercanía con la muerte te coloca en un lugar donde las cosas esenciales toman muchísima relevancia y las que no lo son, no. Entonces a mí me parece que reconciliarme con todos y con todo es algo esencial para seguir viviendo. Entonces, como tengo la clara certeza de que no hay diferencia entre que yo tenga cáncer o que otro vaya a morir, porque nos moriremos todos igual, me parece importante ponerse en ese lugar en el que las cosas importantes tomen relevancia. Y creo que uno siente inmediatamente una necesidad de estar en paz con todo, para irse tranquilo de aquí. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la venganza, porque en realidad lo que estás haciendo es sencillamente ordenar y quitar estas cosas que te dejan mal sabor. Eso me parece muy importante, porque creo que cuando entras por este caminito, tú ya no quieres vivir así, tú ya no quieres estar guardándole rabia a alguien o teniendo ese tipo de sensaciones amargas. No quieres, porque te quedan 4 días y no es muy interesante. Yo por lo menos no quiero vivir así y me parece que es una reflexión importante para todo el mundo. Bueno, de vivir en paz, de vivir en paz. Creo que además es una creencia bastante extendida, ¿no? Además hay, bueno, toda la New Age y hay un montón de cursos de autoayuda. ¿Cómo ser feliz? Pues así, sea usted feliz así. No hay nada que le haga sentir a usted mejor que no tener resentimientos hacia nadie ni hacia nada. Esa es una buena forma. Para mí una de las cosas más importantes es tratar de ponerme en el lugar del otro. Si recibo una agresión y soy capaz de tranquilizarme y intentar darme una explicación o verle una lógica al por qué el otro lo hace así, a partir de mí, porque esa explicación me la estoy dando yo. En realidad al otro puede pasarle cualquier otra cosa, pero yo estoy tratando de dar una explicación como si fuera mío, como si me ocurriera a mí, como el cómo actuaría yo. Eso creo que hace que yo pueda ver que el otro es un humano como yo y que acaba de sufrir como cuando yo sufro. Esa es la cosa que creo que le da facilidad a eso, y es un ejercicio que habría que hacer, que a lo mejor parte de sencillamente no responder compulsivamente, de estar atento a cuando, uno todos los días recibe ofensas, todos los días. Entonces, si uno está mínimamente atento a cuándo la recibo y tratar de calmarme y no responder y empezar a hacer un mínimo ejercicio de, claro, es que este pobre me mira mal porque a lo mejor lleva trabajando una jornada de 12 horas por un sueldo que da pena, porque no llega a fin de mes, porque no está donde quiere estar. Todas esas cosas a mí me acercan al otro. Y el gran problema de esto es que vivimos muy alejados. Lo que le pasa al otro a mí me importa un pimiento. Y no es así. Cuando hago este ejercicio a mí me acerca a cómo puede sentirse el otro para hacer eso. A partir de ahí casi todo pierde muchísima carga. Entonces, ¿soy capaz de entender eso? Creo que ya no le doy una respuesta
compulsiva y vengativa, porque empiezo a entender su mecanismo porque es exactamente igual que el mío. Creo que desde el momento en que tuve una explicación de proceso histórico, de proceso humano, del de dónde viene, que es mucho más antiguo que yo, que no es una cosa nueva, que es casi una forma de hacer súper ancestral, esto ya me dio una nueva mirada, porque empiezas a ver que es posible hacer otras cosas solo porque lo comprendo, porque cuando lo comprendo hay toda una parte de mí que queda libre para pensar cómo sería esto. Una de las cosas que más me movió era como tener la obligación moral de traspasar esto a nuevas generaciones o a quien sea. Entonces, creo que esto es algo que hay que poder explicar por esa comprensión que he tenido yo. Que yo la tenga no es muy relevante, si me la guardo para mí. Está bien para mi vida mejora, yo vivo mejor. Ese tipo de respuestas no las doy o trato de no darlas, estoy atenta a no hacerlo. Pero me parece más importante que si yo quiero un mundo mejor en general, eso tengo que trasladárselo a otros, tengo que poder pasar esto a otra gente, por si les fuera útil y si a su vez lo traspasaran a otros, bueno, creo que entonces el mundo en el que vivimos sería otro. Y que probablemente yo en mi vida esto ya no lo vea y que esto será un proceso largo. Pero está bien, todos son avances, de a poquito, todos vamos sumando y en realidad para mí esto formaría parte del mundo que quiero para las generaciones que vendrán, porque a mí me hubiera gustado llegar a un mundo que no estuviera en este estado. Entonces, bueno, esa sería un poco mi aportación a que los que vendrán estén mejor. Yo ya no estaré, pero siento esta obligación moral. Yo entendía que se ponían ejemplos de, bueno, sí, ese padre palestino que el ejército judío mata a su hijo y entonces él da una respuesta distinta que no es voy a salir a matar judíos, sino que los órganos de mi hijo los dono a otros niños judíos. A mí se me ocurrió que en realidad como respuesta que te dejara muy, muy libre, es si soy capaz de donar los órganos de mi hijo asesinado por esa persona a esa persona. Ese es un acto que a mí me liberaría mucho y sería una respuesta contundente. Yo me di cuenta de que eso era muy difícil incluso aceptarlo como idea. Yo no digo que sea capaz de hacerlo, solo digo que en el proceso de ir avanzando, de ser una sociedad menos vengativa, debemos dejar pasar como mínimo esa idea. Esa idea tiene que entrar en mi cabeza porque es el primer pasito a si soy capaz de hacer eso. Como noté que esto levantaba muchas ampollas y notaba esta cosa que también me pasa a mí. Si alguien mata a mi hija, yo no sé, probablemente no sería capaz de hacer eso. Pero la idea la dejo pasar por mejora, porque creo que mejora ese caminito hacia el futuro. Pero noté que eso era intolerable, que ese me parece que es el tema del que estamos hablando. Es un tema muy profundo, muy de fondo, que cuesta muchísimo y donde la sola idea, bueno, me pone el hígado así de grande, notaba en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, parece ser que es un temita importante. Como ejemplo de una situación concreta, vivida, para poder observar claramente cómo funciona este mecanismo, cómo es la escalada a partir de donde empiezo a crear esta cosa que es vengativa. Recuerdo una vez en un hotel donde en mi planta había un grupito de jóvenes a las 2 de la mañana
porque tenían 18 años, armando escándalo, tú estás tratando de dormir. Entonces, desde tu cama, estás empezando a sentir la molestia a lo que te están haciendo. Es muy gracioso porque los demás no saben ni que existes. Tú estás en la cama de tu hotel, los otros no saben que estás ahí. Y tú estás como percibiendo o crees percibir de los otros que están haciendo eso para molestarte a ti, personalmente, que te quieren hacer daño, que te quieren molestar, que es algo que es como una agresión contra ti, y es muy gracioso porque los otros no saben ni que tú estás ahí. Y si dejas actuar ese mecanismo y lo observas, empiezas a maquinar cómo vas a hacer para que se callen. Y para que se callen se te empiezan a ocurrir cosas que son tremendas, donde al final terminas pensando que te vas a levantar y después de hacer 1000 perrerías, lo único que lo iba a arreglar es que los cojas y los tires uno a uno por la ventana. Esto es fantástico porque es el delirium tremens ya. Estás como tratando de maquinar cómo, sin ver otras posibilidades bastante más simples, si te dejas tomar por eso, que son sencillamente levantarte de la cama, llamar a la puerta y pedirles por favor, que son las 2 de la mañana, si pueden bajar un poco el tono. Si los otros son razonables, lo harán, y normalmente la gente lo es, pero esa escalada en la que tú entras ya no te permite ver ni siquiera esa posibilidad o otras, que son, si no lo haces, tendré que llamar a recepción. Tienes 1000 opciones y no las tomas, no tomas ninguna. La solución final es entrar y liquidarlos a todos. Eso te va a dejar tranquilo. Eso es muy gracioso de ver porque es absurdo, pero funcionamos así. Ese es el mecanismo y la escalada de la venganza dentro de ti.